Hoy quiero hablar de algo que esta semana tocó mi corazón. Me habló a mí, era para mí exactamente, pero hoy quiero convertirlo justamente con la iglesia. Y es algo muy profundo y creo firmemente que la palabra de Dios, cuando toca nuestra vida, nos transforma. No sé si estás siendo transformado por la palabra de Dios, por las Escrituras, pero cuando tú desarrollas una relación con su palabra, hay transformación, hay cambio constantemente. Te hago una pregunta. ¿Conociste alguna vez a una persona obstinada? ¿Sí o no? ¿Una persona terca? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se te viene a la mente alguien ahora mismo? ¿Sí? ¿Tú misma? Porque esa era la siguiente pregunta. Tú, ¿eres una persona obstinada, terca, cabezuda, casula en otros casos, testaruda? Hoy me gustaría irnos a una historia de la Biblia donde hay un hombre obstinado. Y como antes decía, la palabra de Dios, cuando tenemos una relación con la palabra de Dios, hay transformación. Y este hombre tenía la palabra de Dios, pero fue tosudo, testarudo y obstinado. Y he titulado este mensaje, Siempre hay consecuencias. Porque es verdad, siempre hay consecuencias. Todo el tiempo estás tomando decisiones y eligiendo algo a tu alrededor o con tu propia vida y sabes una cosa, produce consecuencias en tu vida. Hay personas que piensan luego, ¿cómo he llegado a esta etapa de mi vida de esta manera? Pues probablemente por una serie de decisiones que fuiste tomando y elecciones que elegiste al punto de llegar. Es decir, las cosas no se producen por sí solas, ¿vale? Siempre hay algo que está afectando en tu vida y que de alguna u otra manera produce una consecuencia. Hermano, hermana, siempre hay consecuencias. ¿De acuerdo? Jeremías 39 del 1 al 10. Acompáñame, por favor. Lo voy a leer en este caso en la Reina Valera. Bueno, aunque está en nueva versión internacional, ahí me va a aparecer. Pero sígueme, por favor, con la lectura, ¿de acuerdo? Jeremías 39, del 1 al 10. Busca en tu Biblia y si no, no te preocupes porque me va a salir ahí en la pantalla. Jeremías 39, del 1 al 10. ¿De acuerdo? 39, 39. Jeremías 39, del 1 al 10. Vale, vamos a dar unos segundos para que podáis encontrarla y también me sale en la pantalla. ¿De acuerdo? Ok, comenzamos. Dice la palabra del Señor así. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. En el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió una brecha en el muro de la ciudad. Entraron todos los oficiales del rey de Babilonia y acamparon a la puerta del medio. Nergal-Sareset, Samgar Nebo, Seraquim, encargado de los eunucos, Nergal-Sarecer, alto funcionario, y todos los demás oficiales del rey de Babilonia, al verlos, Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros. Y salió el rey por el camino de Áraba, pero cuando el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en la llanura de Jericó, lo apresaron y lo hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cual lo sentenció. Degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla. Asimismo, el rey de Babilonia hizo degollar a todos los nobles de Judá. Y al rey Sedequías le sacó los ojos y lo aprisionó con grillos para llevarlo a Babilonia. Los caldeos incendiaron el palacio real y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él, en todo el resto del pueblo que habían quedado, Nebuzaradán, capitán de la guardia, los deportó a Babilonia. Pero Nebuzaradán, capitán de la guardia, hizo que en tierra de Judá se quedaran los pobres del pueblo, los que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a tener un tiempo de oración, ¿vale?
para ponernos en sintonía con la palabra. Bendito Dios, gracias y ayúdanos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, vamos a ver lo que nos muestra este texto que acabamos de leer. Y me gustaría llevarte al contexto de lo que está ocurriendo ahora mismo. No sé si te has percatado, pero esta historia es terrible. Es muy fea. De hecho, sí, terrible, diría yo. ¿Sabes? Es la historia de un rey llamado Sedequías, que está en el trono de Judá. Y te quiero contar algunas cosas de este rey y por qué terminó de esta manera. Vuelvo y te repito, esto está enlazado al título del mensaje. Siempre hay consecuencias. Mira, Sedequías era el rey de Judá. Y en estos tiempos había una potencia, una nación en potencia que se llamaba Babilonia. Babilonia, de alguna manera, era un pueblo que estaba invadiendo a los otros pueblos a su alrededor. Y Judá era un reino que en este momento estaba de alguna manera dividido. De hecho, era el pueblo de Israel que con las 10 tribus se habían dividido, 10 tribus con Israel y las 2 más grandes con Judá. Por eso se llamaba en este caso Judá e Israel. Pero para este tiempo Israel había sido de alguna manera llevada cautiva con otra potencia llamada Siria. Entonces solo quedaba Judá. Y entonces esta es la historia de Judá, del reino de Judá y de su rey Sedequías. Lo que está ocurriendo aquí es una historia oscura del pueblo de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque muchos de aquellos que Dios había levantado, que eran parte del pueblo de Dios, le habían dado la espalda a Dios. Los profetas profetizaban cosas falsas, erróneas, animaban a hacer cosas que no venían de parte de Dios. Y aparte, muchos de los que llevaban la liturgia, como los sacerdotes, lo hacían sin el peso, sin la conciencia de saber qué es lo que realmente estaban haciendo. Es decir, sin el significado correcto de por qué hacemos las cosas. Es como que tú vengas hoy aquí a la iglesia y vengas porque, no sé, porque la decoración está bonita o porque, no sé, no ves a alguien hace mucho tiempo, pero no vienes con el propósito adecuado que es tener y estar en la presencia de Dios bajo la cobertura de Cristo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estaba ocurriendo en esta historia. Babilonia tenía un rey, un emperador llamado Nabucodonosor, ¿vale? Él era la cabeza de alguna manera de esta nación. ¿Y sabes lo que había ocurrido antes? Mira, Sedequías, al ser puesto como rey, quien lo había puesto como rey de Judá era el propio Nabucodonosor. Un tiempo antes, a la escritura que yo he leído hace un momento, Nabucodonosor ya había llegado a Judá, pero no había llegado para derramar sangre todavía, no había llegado para destruir todo a su paso, sino que él había llegado, básicamente, había quitado al otro rey de Judá que se llamaba Joacín y había puesto en este caso a Sedequías. De hecho, le cambió el nombre, porque Sedequías se llamaba Matatías y Babilonia, con Nabucodonosor, le cambian el nombre y le dicen a Sedequías, mira, vamos a dejaros tranquilos, ¿vale? Vais a vivir como estáis viviendo ahora, vais a pagar un impuesto, obviamente, a Babilonia, vais a vivir subyugada a nosotros, porque si venimos y arrastramos todo esto, pues todo esto va a estar destruido y no queremos eso todavía, ¿no? Entonces le dice, vais a estar tranquilos y vais a quedaros aquí, vivir como siempre con un impuesto a Babilonia. Para esto, Dios había levantado su palabra por medio del profeta Jeremías, que es el libro. Y Jeremías constantemente estaba proclamando al rey y al pueblo, no vayáis en contra de Babilonia, no vayáis en contra de Nabucodonosor. ¿Y sabes lo que hace Sedequías? Sedequías se alia con otra potencia. ¿Cuál era? Egipto. Y al aliarse con la potencia de Egipto para, de alguna manera, dispersarse de los babilonios, viene la palabra de Dios nuevamente por medio de Jeremías y le dice, no hagáis eso, porque Dios de alguna manera está al control de todo. Y Dios está utilizando a Babilonia para que vosotros, si os volvéis al Señor, Él va a ser quien os rescate, Él va a ser vuestro ayudador. Pero ¿sabes lo que hace Sedequías? No hace caso a la palabra del Señor y se alía con Egipto. La historia termina terrible porque Egipto luego lo abandona a Judá y luego viene Babilonia y ocurre lo que ocurre con lo que hemos visto en este momento. Y el personaje aquí que nos habla es Sedequías. Sedequías es el rey de Judá. Se supone que Sedequías era quien debía dirigir al pueblo
y conducirlo a un bienestar. Sin embargo, hizo una alianza con el enemigo de Babilonia. Y de esta manera, cuando los babilonios se enteran de lo que había hecho Sedequías, ahora sí dijo, vamos a entrar con todo. Y es allí donde nos encontramos en el texto que ahora mismo acabamos de leer. Y esta vez cuando viene Babilonia, viene con derramamiento de sangre, con destrucción para el pueblo, con todo lo que acabábamos de leer. Y Sedequías tiene un final terrible. ¿Visteis al final? Que lo apresan, delante de él matan a sus hijos, a él le quitan los ojos, es lo último, fijaros, imaginaros, lo último que va a ver es a sus hijos cómo están siendo ejecutados, ¿no? Y de hecho el pueblo queda en desastre a causa de lo que había ocurrido. Hermanos, vamos a aplicar algunos principios, porque vuelvo y repito, siempre hay consecuencias. Sedequías tomó una serie de decisiones que lo llevaron a este momento. Y esta semana yo estaba reflexionando y oraba a Dios por esta palabra. ¿Sabéis por qué? Porque la palabra de Dios nos advierte de muchas cosas. Nos guía hacia muchas cosas, nos hace tomar decisiones en nuestra vida. Y cuando, como en el pueblo de Israel, tú y yo somos capaces de darle la espalda y vivir vidas bajo nuestra propia sabiduría, bajo nuestro propio entendimiento, es probable que luego estemos en unas consecuencias desastrosas. Eso es lo que le ocurre a Sedequías, ¿de acuerdo? Así que lo primero que quiero compartir con vosotros es que nuestras decisiones marcan nuestro destino. Las decisiones que tú estás tomando ahora, las que has tomado en el pasado, si estás ahora mismo en una situación puntual de tu vida, probablemente es por las decisiones que se han tomado tiempo atrás. Hace algunas semanas hablábamos de un principio, ¿verdad? El principio en el cual tiene que ver con los patrones de conducta que muchas veces repetimos y repetimos sin darnos cuenta. Pero bueno, en ocasiones hay personas que me dicen, ¿cómo he llegado a esto? Te pongo un ejemplo. Un matrimonio donde la mujer o el hombre, me da igual, ¿vale?, le es infiel a la otra con otra persona. Llega un momento en que se descubre, trae dolor a la familia, a los hijos y a todos, y obviamente en el momento uno de los componentes se hace esta pregunta, ¿cómo he podido llegar a esto? ¿Cómo he podido yo traer dolor a mi familia, a mis hijos, a mi esposa o a mi esposa, a mi esposo, dependiendo del caso? Probablemente por decisiones previas que se fueron tomando y que poco a poco fueron seduciéndole o seduciéndola y al momento que terminaron de esa manera. Pequeñas decisiones. Muchos estudiantes, por ejemplo, se preguntan cuando termina el curso, ¿cómo he podido suspender esta asignatura? ¿O cómo he podido suspender el curso? ¿Verdad? Probablemente por pequeñas decisiones que no tomaste antes, positivas, como por ejemplo estudiar, dejar de perder el tiempo, o ponerte en serio con la materia que te tocaba, o por confiarte demasiado, a lo mejor, pensando que, bueno, me pongo 2 o 3 días y lo saco adelante, y a lo mejor no es así, y luego ocurre lo que ocurre. ¿Sabes? Sedequías llega a ese final terrible por una decisión, mejor dicho, por una serie de decisiones que él fue tomando, pero con un principio. ¿Sabéis lo que hizo Sedequías? Le dio la espalda a la palabra de Dios. Dios había levantado a Jeremías como su profeta para hablarle, y él decidió darle la espalda a la palabra. Proverbios 10, 17 dice lo siguiente, el que atiende a la corrección va camino a la vida, el que la rechaza se pierde. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Eres de las personas que atiende a las correcciones o eres de aquellos que se enfada y que no le gusta que le digan nada? Porque ese era Sedequías. Dios había levantado a su profeta y Sedequías pasaba de él. De hecho, lo encarcela Jeremías, manda a que le den solamente un pan, creo, al día para que se pueda alimentar y subsistir. Y de hecho lo manda luego a un foso, ¿vale? O a un pozo. ¿Eres de aquellos que aceptan la corrección o eres de aquellos que se enfada cuando le dicen algo? Fíjate en el ejemplo de Sedequías. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Sabéis una cosa? Yo he aprendido a lo largo de mi vida
que prefiero más aquellas personas que dicen ser mis amigas y que me dicen las cosas cara a cara, que me dicen aquello que yo estoy fallando, que probablemente me estoy equivocando. Las prefiero 1000 veces que aquellos que simplemente me dicen, no me dicen nada. Que aquellos que a pesar que ven que me estoy equivocando, que estoy haciendo las cosas en contra de la palabra de Dios, en contra de mi familia o de mi entorno, y simplemente me dan la palmada y me dicen, no, no pasa nada. No, no las prefiero, de verdad, te lo digo en serio. Prefiero 1000 veces a alguien que me diga las cosas como son. ¿Qué prefieres tú? Lo segundo, ¿vale? El primer principio es, tus decisiones van a marcar tu destino. Pero lo segundo es, edifica muros de protección sólidos. ¿Por qué te digo esto? Mira lo que dice Jeremías 39:2, en la historia de donde nos habíamos quedado. Porque Babilonia viene y no arrasa del todo en principio. Cuando viene a invadir ya con la mentalidad de arrasar con todo, se quedan un tiempo acampando. Porque no pueden entrar. ¿Por qué? Porque habían muros dentro de la ciudad que estaban impidiendo el paso para que los babilonios entren. Jeremías 39:2 dice lo siguiente: el día 9 del mes cuarto del año 11 del reinado de Sedequías, es decir, Sedequías llevaba siendo rey 11 años, dice, abrieron una brecha en el muro de la ciudad. Antiguamente, los muros alrededor de una ciudad eran importantes porque protegían a la ciudad, al pueblo, y además también servían como defensa hacia los invasores. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Los muros de Judá habían sido edificados y los babilonios no podían entrar todavía, a pesar de las intenciones que tenían, ¿vale? Pero ¿sabéis lo que ocurre? El texto nos dice que se abre una brecha y empiezan los babilonios a entrar. Los muros de Judá no pudieron proteger a Sedequías ni al pueblo. Sedequías era el rey de Judá. Se supone que era el encargado de edificar buenos muros sólidos para la protección, pero lo que él edificó no pudo soportar el ataque de los babilonios. Y los babilonios eran tan persuasivos que abrieron una brecha y entraron al pueblo y arrasaron con todo. ¿Qué te quiero decir con esto? Hermanos, es importante que edifiquemos muros de protección para nuestra familia. Es importante que tú estés edificando muros de protección para tu propia vida, inclusive. Vivimos en un mundo roto que le ha dado la espalda a Dios. Y la iglesia debe levantar muros de protección sólidos. Y yo te hago una pregunta ahora. ¿Quién es la iglesia? Exactamente. Tú y yo somos iglesia. Tú solo no eres iglesia, ni tú sola eres iglesia. Somos iglesia cuando estamos juntos, unidos, bajo la cobertura del mandamiento de las Escrituras. Y como iglesia, hermanos, vivimos también en un mundo roto que constantemente quiere intentar penetrar con ideologías de género, con sexualidad abusiva por doquier, con violencia, con maltrato, con muchas de estas cosas. Y tenemos que edificar muros de protección para eso. Tenemos que ser, como dice el propio Jesús, ¿no? La sal de esta tierra y la luz de este mundo. Vivimos en un sistema absurdo, donde los menores de 18 no pueden comprar alcohol, pero sí pueden practicarse un aborto, por ejemplo, si es que así lo desean. El sistema ha creado muros blandos, muros donde da igual lo que ocurra, lo que tú sientas está bien, no pasa nada. Y luego las consecuencias, ¿cuáles son? Gente sumida en depresión, gente con ideas de suicidio, gente vacía, personas que todavía no saben ni qué hacer ni dónde acudir. Por eso es importante que como iglesia levantemos ese muro de protección y que invitemos de alguna manera, no al enemigo, sino que invitemos a aquellas personas rotas que necesitan tener esperanza. Sedequías no lo hizo y los babilonios entraron.
Y mi pregunta es, ¿dejaremos realmente que las modas del sistema del mundo, que las ideologías del mundo o que el pensamiento del sistema entre realmente a la iglesia, o vamos a vivir y vamos a ser transformados por la palabra de Dios? Porque el propósito del sistema y del rey del sistema, ¿sabéis cuál es? Hurtar, matar y destruir. Siempre ha sido, no es tan ingenioso, no es tan creativo como Dios. Ese es su plan. Por eso te digo, edifica muros de valores para tus hijos. Antes hablábamos con algunos hermanos, por ejemplo, en el tema del fútbol, ¿verdad? Muchos chicos que están empezando a jugar fútbol, muchos veíamos que no quieren que sus padres vayan a verles jugar fútbol, porque les dicen unas cosas, que pateen de esta forma, que hagan faltas, que luego los padres insultando al árbitro. Claro, ¿qué muros vas a crear cuando realmente tú ni siquiera los tienes claros en tu propia vida? Si un padre empieza a insultar a un árbitro porque se equivoca, ¿qué esperas del hijo? Va a ser lo mismo probablemente. Edifica muros de valores para tu familia, para tu vida. Edifica muros en base a la palabra de Dios para que te protejan de la pornografía, por ejemplo, del alcohol, de la crítica. Tengo una pregunta, ¿sabéis qué es la monofobia? ¿Alguien sabe lo que es la monofobia? ¿No? Están pensando ahí. ¿Alguien sabe qué es la monofobia? ¿Os digo que es la monofobia o no? La monofobia es el miedo, es algo de moda de este tiempo, ¿vale? Es el miedo a estar sin el teléfono móvil. Hay personas que tienen pánico si no tienen su móvil alrededor o algo de tecnología alrededor. Hay personas que no pueden dormir sin estar viendo videos en YouTube, haciendo scroll constantemente, pasando con el dedo uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. ¿Y sabéis por qué ocurre esto? Porque nos dejamos llevar y no hemos edificado muros. No estoy diciendo que esto sea del diablo, como otros piensan, ¿vale? Esto no es así. Sino es edificar muros de protección realmente para tu vida. Porque siempre hay consecuencias. Siempre hay consecuencias. Y una de las consecuencias de este tiempo es, por ejemplo, la monofobia. Antes a lo mejor no había, pero ya lo hay. Edifica muros de protección. Conozco jóvenes que pierden horas del tiempo del día viendo redes sociales, viendo de vídeos de YouTube absurdos. No sé si te pasó, porque a mí me pasa, ¿eh? O sea, no es algo que esté contando de la boca por afuera. A mí me pasa. A veces empiezas a ver, por ejemplo, una receta de una comida o un tutorial acerca de algo. Y una vez terminé viendo cómo se apareaban chimpancés. Nada que ver. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque sin darnos cuenta, continúas y continúas y continúas, ¿verdad? ¿A alguien le pasa esto? Solo a mí, es que yo soy muy pecador. ¿Sí? Hermanos, el Salmo 46, 1 al 2 dice lo siguiente. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio ante las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Qué te quiero decir con este texto, hermanos? Qué mejor que edificar esos muros en base a la palabra de Dios. Qué mejor que levantar esos muros sólidos de protección en base a la Escritura que me transforma, que detrás de ella está el Dios que me ama y que quiere lo mejor para mí, para mi familia, para mi ciudad, para mi iglesia. Por eso lo repetimos constantemente, que tu relación con Dios, que tu relación con las Escrituras no puede ser negociable. Y lo hemos dicho también en otras ocasiones. Se nota cuando alguien tiene una relación con Dios y está siendo transformado por las Escrituras. Y la otra cara de la moneda es igual. Se nota cuando alguien no tiene una relación con Dios y no está siendo transformado o transformada por las Escrituras. Edifica ese muro en base a la palabra de Dios. El último principio que quiero compartir con vosotros. Tus elecciones generan consecuencias que afectan a tu entorno. Y la historia de Sedequías es brutal en este aspecto. ¿Sabéis por qué? Porque nos muestra que la serie de decisiones que fue tomando Sedequías desde un principio al no obedecer la palabra de Dios, llegó a un final trágico que afectó a él,
a su familia y a su entorno. Sus hijos fueron ejecutados delante de él y a él le quitan los ojos y el texto nos dice que fue lo último que vio. Es algo terrible para un padre. Yo me imagino que ahí Sedequías, no sé qué pasaría por su cabeza, pero no creo que diría, bueno, tampoco pasa nada. No, claro que pasa algo. Pero la serie de decisiones que fue tomando Sedequías le llevaron a un momento en el cual ya no había marcha atrás. Muchas veces Jeremías se levantó para decirle, no vayas en contra de Babilonia. Si ellos vienen, déjalos porque el Señor está diciendo que si os volvéis vuestro corazón a Él, Él os va a librar. Pero él tenía un miedo. Y el miedo era de que él podría perder el trono. Qué tontería, ¿verdad? Porque perdió el trono de todas formas. Perdió la corona igual. Y de manera terrible. La elección de Sedequías no solo trajo consecuencias para él, sino para su familia y para su pueblo. Hermano, hermana, todos los días estás tomando decisiones. Día a día estás tomando decisiones. Y elegimos probablemente algo que se va repitiendo. Y ¿sabes? Lo mejor es elegir el consejo de Dios, escuchar la voz de Dios, oír por medio de su palabra qué es lo que Dios tiene para nosotros. No hay mejores decisiones de aquellas que tomamos en base a la palabra de Dios. Y el sistema y el mundo te va a decir, bueno, es que eres un anticuado, bueno, es que eres probablemente un ignorante, ¿cómo vas a creer en Dios en este tiempo? ¿Cómo vas a poner tu confianza en un libro que ni sabes que es verdad? Pero ¿ves cómo va el sistema va como va. Terrible, terrible. Pero Dios hoy nos quiere llamar, nos está llamando de hecho, a que elijamos constantemente escuchar su palabra, a buscarle a Él y a vivir conforme a su corazón. Mi pregunta es, esto no aparece en la Biblia, pero mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Sedequías hubiera obedecido desde un principio las constantes llamadas que traía Jeremías de parte de Dios? ¿Qué hubiera pasado si Sedequías realmente hubiera obedecido? Hubiera dicho al pueblo, pueblo, vamos a volver al Señor, vamos a volver al camino de Dios, vamos a seguir los mandamientos de Dios. Y Dios ha levantado aquí a un profeta, el profeta de Dios, que nos está trayendo la verdad de parte de Dios, vamos a escucharle. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera ocurrido? El Señor le hubiera librado. ¿Qué más hubiera pasado? ¿Se os ocurre algo? Esto no estaría en la Biblia. No estaríamos hablando hoy de esta tragedia. No estaríamos hablando, si tú escuchas la voz de Dios por medio de su palabra y te alineas al corazón de la Biblia, hay historias en tu vida que no se hubieran provocado y ocurrido. Y a veces pensamos, si somos inmaduros, bueno, Dios, como controla todo, por mis malas decisiones Dios me va a perdonar, Dios va a obrar. Dios puede obrar, claro que puede obrar, pero en su misericordia y en su gracia. Pero no es la norma general. No podemos abusar de eso. No podemos pensar que es normal que una niña o un niño sea padre a los 15, 16 años, cuando no tiene ni siquiera la ESO terminada. Y decir, Dios tiene un propósito con ese bebé. Claro que sí, Dios tiene un propósito y Él puede hacer y puede obrar en su misericordia porque Él es bueno, pero esa no es la norma general. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que quiero transmitir hoy? Esa historia, si Sedequías se hubiera humillado delante de Dios, esta historia no estaría aquí en la Biblia. Y sabes, no hay que ser muy listo tampoco. Cuando los babilónicos entran a Judá, la destruyen, arrasan, ejecutan a muchas personas, a los nobles que estaban con Sedequías, y solamente dejan a los pobres, a los que eran más humildes, para que vivan ahí, les dan viñas, dice el texto, para que se puedan subsistir, pero habían quemado toda Judá. Jeremías, el profeta, el hombre de Dios, había estado encarcelado en una fosa. Terrible también lo que le había ocurrido a Jeremías, el hombre de Dios. Pero Dios le había dicho a Jeremías, mira, ¿sabes? Yo te voy a levantar como profeta y tú vas a traer palabra. Pero cada vez que Jeremías traía palabra al pueblo no le gustaba. Y el pueblo lo que hacía, seguido por el rey,
encarcelarlo, humillarlo, hasta golpearlo en algunas ocasiones y dejarlo de hambre, porque le daban una pieza del pan al día. Nadie puede sobrevivir prácticamente con eso. Y llegó un momento en que Jeremías se plantea, ¿realmente Dios me ha llamado? ¿Realmente Dios está en medio de esto? ¿Realmente estoy trayendo palabra de Dios? Y hay un momento en que Jeremías dice, ¿sabes? Ya no me voy a acordar de Dios porque esto no puede hacer. Porque Jeremías, como muchas veces nos ocurre, a pesar de tener el llamado, ponemos nuestra mirada en las circunstancias, ¿verdad? Y de repente Jeremías reflexiona y dice, no puedo hacer esto. Hay un fuego dentro de mí que me impulsa a seguir hablando la palabra del Señor, a seguir proclamando aquello que Dios me ha dicho que tenga que hacer. Jeremías, en líneas generales, nos enseña lo que tiene que ver con la obediencia, que a pesar de las circunstancias que puedan producir la obediencia, que no siempre serán las más asertivas en cuanto al sistema donde nos encontramos, porque habrá crítica, habrá murmuración, serás probablemente perseguido, señalado, ahí donde estás, en tu trabajo, en tu instituto, pero es lo que realmente tiene vida y tiene verdad. ¿Sabes lo que ocurre después cuando Babilonia arrasa con todo? Nabucodonosor elige a un capitán de la guardia para liberar al profeta. Y este capitán de la guardia, que no es alguien de parte del pueblo de Judá, que es alguien pagano, que es alguien que no tiene al Dios de Israel como el Dios verdadero para su vida, reflexiona delante de todo y mira lo que le dice a Jeremías una vez que lo ha liberado. Jeremías 42 al 3 dice lo siguiente. El comandante de la guardia tomó aparte a Jeremías y le dijo, el Señor tu Dios decretó esta calamidad para este lugar y ahora el Señor ha cumplido sus amenazas. Todo esto les ha pasado porque pecaron contra el Señor y desobedecieron su voz. La guinda del pastel. No hay que ser muy listos para ver lo que se venía. Lo está diciendo un capitán de la guardia de los babilonios, al observar todo y liberar al profeta de Dios. Y le dice, ni siquiera le dice el Señor nuestro Dios, dice, el Señor tu Dios. Habló muchas veces a este pueblo y desobedecieron y por esto les ha ocurrido esta desgracia. Esta desgracia, por vuestra elección, por darle la espalda a Dios, ha ocurrido. Y en ocasiones volvemos a la pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿no? ¿Cómo he podido yo llegar a este momento de mi vida? ¿Cómo he podido llegar? Probablemente por la serie de lecciones que fuiste tomando hasta este punto donde nos encontramos en ocasiones. ¿Sabes? Es brutal porque hasta el enemigo sabe cuál es el motivo por el cual ocurrió esas calamidades a Sedequías y a su pueblo, por la desobediencia, por no escuchar la palabra de Dios que trajo por medio del profeta. Hermanos, empieza un nuevo año, el año 2023, y tenemos una nueva oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios dejó de levantar profetas como en el Antiguo Testamento, pero hoy nos ha dejado un regalo hermoso. Su palabra. Uy, ya tornado aquí. Su palabra. Tienes la palabra, es accesible más que nunca en la historia del ser humano. Hoy la Biblia, la palabra de Dios es accesible para ti. Y mi pregunta es, ¿vas a escucharla y vas a vivir conforme a la Escritura o vas a tomar el ejemplo de Sedequías, a pasar de ella y a darle la espalda? Empieza un nuevo año y como lema hemos enfocado Iglesia Avanza en la misión. Y quiero hoy hacerte preguntas así para terminar, porque ya estoy terminando, ¿vale? De manera personal, ¿qué te está diciendo Dios desde hace tiempo y no estás obedeciendo? ¿Qué te está diciendo la palabra de Dios desde hace tiempo y no estás prestando atención? Y te hablo de manera personal, esto es para alguien aquí. ¿Qué te está llamando desde hace tiempo la palabra de Dios y estás dejándolo al tiempo y no estás tomando decisiones en pos de ello? ¿Qué estás posponiendo en tu vida? Y sabes que es una orden de parte de Dios, que no es una sugerencia, es una orden. Y te pongo algunas alternativas, a lo mejor es poner tus dones al servicio del Señor.
A lo mejor tienes que empezar un discipulado. A lo mejor, lo que decíamos la semana pasada, a lo mejor tienes que abrir. Dios te está diciendo, oye, abre tu casa para que tengamos estudios bíblicos, para que invites a tus vecinos, a tus amigos, a la gente de alrededor que necesita esperanza. A lo mejor te está llamando a dejar ese hábito oculto que sabes que te está costando tu relación con Dios. A lo mejor tienes que dar pasos de fe y empezar a obedecer las órdenes de aquí. A lo mejor te tienes que bautizar y lo estás posponiendo, esperando el momento idóneo. Pero es que es una orden, no es una sugerencia. Cuando somos transformados por la palabra, ¿sabes lo que ocurre? El mismo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, es el quien toma el timón de nuestra vida. Pero ¿sabes lo que hacemos nosotros muchas veces? Lo tenemos en nuestra vida. Claro que sí, tú puedes tenerlo en tu vida porque lo has recibido como Salvador y Señor, pero Cristo no está en el timón de tu vida. Lo tienes como en el asiento de al lado. Por si lo que tú crees o tus planes no funcionan, ahí lo tiras, ¿verdad? Cristo, tómalo tú. Y eso es inmadurez. ¿Dónde está Cristo en este momento? ¿Está realmente en el timón de tu vida o lo tienes en el asiento de al lado? ¿Qué decisiones tienes que tomar? ¿Qué te está llamando Él desde hace tiempo? A lo mejor hoy has venido porque llegó la hora de dejar todo eso atrás de tu vida y comprometerte con Él. A lo mejor Él te está diciendo, sígueme, deja eso en el pasado, mírame a mí, sígueme. ¿No ves que te amo? ¿No ves que tengo lo mejor para ti y quiero lo mejor para ti y puedo hacer cosas preciosas en tu vida?